Señor. Llena la boca de nuestro pastor, abre el corazón de nuestros hijos, Señor mío, de cada hermano, de cada hermana, Espíritu de Dios. Tú dijiste, Señor amado, que cuando necesitemos tu ayuda, clamemos Abba, Padre. Y hoy en este día, Señor, pedimos que tú nos hables, Señor, y que no se nos vaya a entrar por un oído y que no se nos salga por el otro. Señor, que se retenga dentro de nosotros, que obedezcamos, Señor, que oigamos con temblor, Padre, tu palabra, Señor mío, con un respeto reverente a ti, Señor Santo, y que seamos obedientes a ti, que también tu palabra provoque una sed inmensa, mi Padre, grande, Señor, una comunión íntima, un deseo tuyo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico, que aún los que nunca tienen deseo tuyo, que lleguen a tenerlo, Señor Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Tome su asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Hoy quiero hablarle, hermano amado, de la importancia de hablar la palabra de Dios. Amén. La palabra de hoy se trata de la predicación del Evangelio de Cristo. No estoy hablando de tratar de enseñar a la gente afuera de la doctrina. Usted, hermano amado, no se preocupe de tratar de enseñar a alguien de la doctrina de Cristo, por la razón de que una persona mundana que es natural, como decía el apóstol Pablo, no puede entender o percibir lo espiritual. El apóstol, el siervo Santiago dice en su palabra, decía en la palabra, o nos dice todavía, que no nos hagamos muchos de nosotros maestros. No todos somos maestros, hermanos, pero todos podemos predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es bien sencillo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo, pastor? El Evangelio de Cristo, hermano amado, es de Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día para que tú fueras perdonado y levantado. Si tú crees en Él, serás salvo. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Entonces, pero para que eso pase, quiero enseñarle algo en la palabra del Señor de 3 acontecimientos que pasaron, hermano, de que Cristo tuvo la oportunidad de hacerlo Él y no lo hizo Él. Amén. Primero que todo, en el libro no tiene que ir ahí, vaya conmigo al libro de Hechos, pero en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: yo planté, o sea, el apóstol Pablo, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Amén. Fue Dios el que la hace crecer. Escúcheme aquí, hermano. Tengo 3 vasos aquí. Use su imaginación. Tengo 3 vasos transparentes. Todos tienen tierra. En este vaso no puse semilla. En este vaso puse semilla, pero no le eché agua. En este vaso puse semilla, eché agua. ¿Cuál de los 3 va a crecer el fruto? En donde eché la semilla y donde planté donde le eché el agua. Este no, porque aunque haya corazón no hay semilla. En este, aunque haya echado la semilla, no lo regué. Dios no hace crecer en lugares donde no el hombre trabaja.
Usted nunca va a ver un árbol, hermano, de fruta, de manzana en un desierto, a menos de que alguien lo haya plantado o que una semilla se haya caído y Dios haya derramado lluvia. Todo se necesita plantar, amén, y regar. Dios no planta y Dios no riega. Nosotros plantamos, nosotros regamos y el crecimiento lo da Dios. Eso sí, Dios da el crecimiento. El hombre, aunque plante y aunque riegue, no puede hacer crecer. Pero si el hombre no planta y no riega, Dios no puede hacer crecer. Amén. Él puede hacer todo. No lo hace, hermano, porque Dios no nos dio a nosotros, los seres humanos, los hijos de Él, los cristianos, el predicar la palabra del Señor. Dice en el libro de Romanos, Romanos 10, mire lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Perdón, en el 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber predicación. Y cuando hablo de predicación, hermano, no estoy hablando, hermano amado, de un día por semana. Estoy hablando que a todo tiempo que usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien de lo que hizo Cristo, no del mal que están haciendo ellos, de lo que hizo Cristo. Porque cuando usted y yo empezamos a hablarle a la gente de que vamos a decir, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 6, ni los borrachos entrarán, ni esto, ni los justos, ni los homosexuales, ni todo eso. Esa enseñanza no es para ellos, esa enseñanza es para la iglesia. Por lo tanto, usted no puede ir a decirle a un homosexual que se va a ir al infierno por ser homosexual si él no conoce a Cristo. Él tiene que primero entender quién es Cristo. Y Cristo, el Espíritu Santo, le empieza a enseñar. Acuérdese que el apóstol Pablo, hermano, la doctrina, la enseñanza que dio Pablo no es para el mundo, es para la iglesia. Para que la iglesia sepa cómo vivir y conducirse en una santidad que le agrada a Dios. No para llevársela a un mundano. Al mundano se le lleva el evangelio de Cristo. Amén. Quiero que aprendamos que sin semilla no puede haber cosecha y sin riego no puede haber cosecha. Sin semilla y sin riego no hay cosecha. No importa cuánto usted y yo oremos, ayunemos. No importa, hermano. Las dos cosas son de suma importancia porque sin ellas no puede haber crecimiento en el corazón de la persona. Cristo dijo que, ¿se acuerda de los 4 campos que él salió? Y dice que que la tierra es el corazón del ser humano. Entonces tiene que haber semilla. Y nosotros como trabajadores del Señor tenemos que plantar la semilla en la gente. La semilla de la salvación. Deje la doctrina, hermano. Deje la doctrina para la congregación cuando ellos lleguen. Lo que usted se quiere asegurar primero es que la persona acepte a Cristo, que se arrepienta de sus pecados o de que es pecador, porque ni yo y usted nos hemos arrepentido de todos los pecados que hemos cometido. El Señor nos va recordando, pero reconocemos que somos pecadores. Pero tiene que conocer a Cristo la persona primero. Sin Cristo no hay salvación, no importa cuánto la gente deje de pecar. No importa, hermano, si una persona no peca, no hace los pecados morales o mentiras, no hay salvación para esa persona. Necesitamos que llevarle la semilla del evangelio. Hermano, Dios en su perfecta
Dios en su perfecta voluntad y gran sabiduría dio a los hombres el trabajo de predicar el evangelio de Cristo. Dios no puso a nadie en mano más que al ser humano a predicar el evangelio de Cristo. Y el que planta como el que riega lo hace por una razón. Una persona que planta y una persona que riega, la persona es la que planta el evangelio, la semilla, y el que riega es el que lo cuida, el que cuida. El que cuida al recién convertido. Lo está regando usted. Está regando. Pastor, ahora hablaba con una persona, un hermano, y le decía que muchas de las veces que gente viene a Cristo, que acepta a Cristo y se va, es porque la mayoría de los hermanos no riegan. No quieren regar. ¿Y cómo se riega? Cuidando al hermanito, teniendo comunión con él, dándole de su amor, de su tiempo, de su atención. No, hermano amado, si somos bien sinceros, mire, que llega un hermanito nuevo, recibió a Cristo, o por usted o por mí, no sé. Y viene el miércoles, y el miércoles está 1 hora y media aquí, y el domingo otras 2 horas. Pero durante la semana nadie lo riega. Pero gente mundana sí lo riega. ¿Qué es lo que pasa? Se va. ¿Y qué es lo que decimos nosotros para justificarnos? Es que no quiere. Y eso pasa, hermano amado, porque buscamos lo nuestro y no lo del Señor. Le decía al hermano, ¿verdad? Que no queremos desencomodarnos, nos gusta mucho nuestra privacidad, no queremos llevar a nadie a nuestra casa a convivir, y el mundano no es así. El mundano agarra al nuevo convertido y se lo lleva a su casa a tener una carne asada y a invitarle cerveza, y el hermano cristiano no. ¿Pero por qué hacemos eso? Primero, porque buscamos lo nuestro, queremos estar cómodos en nuestro hogar, no queremos incomodarnos, no queremos que nadie invada nuestra privacidad. Y la persona nueva que viene 3 horas por semana, de 172 horas que hay a la semana, 3 horas que viene a la iglesia por semana, las otras 169, el mundo lo riega. Y luego usted y yo nos preguntamos, ¿por qué Dios no dio crecimiento si yo planté la semilla? Porque no lo regamos. Y es triste porque por eso vienen almitas aquí y no se quedan. Porque una alma nueva es parte del cuerpo. Y quiere una alma nueva, quiere comunión con los hermanos. Quiere comunión con un hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba la gloria al Señor. El que planta, hermano, como el que riega, lo hace por una razón, porque cree. Si yo no planto y usted no riega, no creemos. Cuando un hermanito venga aquí, así haya sido la hermanita Rosa, el hermanito Juan, la hermanita Irma o Juan o Ángel o Noé o yo, quien sea que haya traído una almita, ya plantó la semilla, los otros tienen que empezar a ver cómo regar, cómo cuidar esa almita. O esa persona que plantó la semilla también puede regarla. ¿Para qué, pastor? Para que haya crecimiento. Para que haya crecimiento en esa alma y no se la lleve otra vez el mundo. Cuando yo andaba en las pandillas, hermano, ¿sabe la palabra que nos decíamos? Somos carnales.
Quiere decir que we're brothers, somos homies, carnales por siempre. Así le hacíamos. Todos los días, de lunes a domingo, teníamos comunión en el parque, en las fiestas, en la escuela. Conocía yo más a mis homeboys que a mi familia. Si usted lee la escritura, cuando Jesucristo predicaba, Cristo pasaba mucho tiempo con los discípulos, teniendo una comunión con ellos. ¿Para qué, hermano? Para que se acostumbraran a Él. Sabía, hermano, que era necesario. Entonces, si usted es una persona, hermano amado, y le digo con mucho amor en el Señor, que no le gusta invitar a nadie a su casa y menos a una persona nueva, un hermanito, una hermanita, a convivir con él. Es triste porque entonces usted busca lo suyo y no lo de Cristo. Ahí es donde usted y yo nos negamos. A mí, hermano, me encanta mi comodidad, me encanta mi privacidad. Sí me encanta. Pero es necesario a veces hacer a un lado nuestras privacidades para convivir con el recién convertido de la semilla que tú y yo plantamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora quiero mostrarles en las escrituras, hermano, cómo Dios nos dejó ese trabajo a nosotros, los que hemos creído en su evangelio. Amén. Le voy a hablar del libro de Hechos, en el libro de Hechos. Esta enseñanza está muy bonita, hermano, y espero que esté muy... que nos dé convicción, hermano, más que todo. Y nos confronte. Quiero hablarle acerca de Felipe. Si usted no sabe quién es Felipe, déjeme decirle quién es Felipe. Felipe, hermano, fue uno de los escogidos que Dios escogió, que los apóstoles escogieron en el libro de Hechos 6:5 para atender las mesas de las viudas. No sé si usted se acuerda, en Hechos 6:5 dice, en Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien pongamos a este trabajo. Y luego dice en el 5, y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Hasta ahí vamos a quedar, y a Felipe. Entonces Felipe fue un hombre escogido para atender, hermano, mesas, para atender a las viudas. Tenía buen testimonio, lleno de Dios, y tenía sabiduría. Eso lo leímos en 6:5. Ahora, en Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, ¿quién, hermanos? Felipe, no Cristo, no el Espíritu Santo, no un ángel. Felipe dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Se acuerda de la ciudad de Samaria donde Cristo estaba con la mujer samaritana? ¿Se acuerda, hermano? Bueno, ahora Felipe había ido a predicarles de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Este varón, hermano, empezó, ¿sabe cómo empezó? De servidor de mesas. Estaba atendiendo a las mujeres viudas de los griegos. Estaba dando lo necesario de alimentos y cosas que faltaban. Y pasó, hermano, de un hombre que estaba atendiendo las mesas, pasó a ser un predicador de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, podemos, o hermanas o hermanos, pues yo hago esto, yo hago aquello. Pero el Señor, hermano, no quiere que siempre te quedes haciendo eso. El Señor quiere que hables de Cristo. No te está diciendo que hables de teología o de una homética o de la historia de la Biblia o quién la escribió, no. Porque para eso estamos los pastores y los maestros, para enseñar eso. Pero lo que sí puedes tú y yo hacer es hablarle a la gente de Cristo.
No tiene, hermano, dice la escritura en el libro de Isaías, que el camino sería tan fácil que aún un ciego podía caminar en él. Así es de fácil la predicación de Cristo. Cristo murió por ti. Cristo murió por tus pecados para que tú seas perdonado por Dios. Así de fácil. ¿Pero qué en las iglesias piden diezmo? No sé nada de eso. Lo único que yo sé es de que Cristo murió por ti, para que tú cuando mueras te vayas al cielo. Lo quieres recibir en tu corazón. Y no más así. No es difícil. Pero como nosotros a veces, hermano, queremos ser maestros en la calle, contendando contra uno que no sabe, al último, hermano, sales hasta mal con él. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 8, capítulo 8, en el 26, le voy a leer rápidamente, usted nomás sígame. Dice: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiere y se sentase con él. Y el lugar de las escrituras que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Alabado sea el nombre del Señor. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco a Felipe. Dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta eso? De sí mismo, de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y más adelante dice que se detuvieron el carro y se bautizó. Así de sencillo. Ahora, fíjese, hermano, iba leyendo, hermano, y así hay mucha gente, hermano, que lee la Biblia sin entender como este eunuco. Sin embargo, mire, escúcheme aquí, hermano. Dios no usa la Biblia para predicar el evangelio de Cristo al mundano. Dios usa a la gente. No encuentro, yo nunca he encontrado una persona que me diga a mí que entendió las escrituras y se haya convertido, porque es imposible. Hablando en la escritura lo que a mí me enseña, dice que estaba leyendo el Isaías y no entendía. Y Dios manda a Felipe, el Espíritu Santo manda a Felipe, y fíjese, hermano, que fue el ángel del Señor el que le dijo. El ángel del Señor le dice: ve. Mire, en el 26 dice: y el ángel del Señor habló a Felipe. Alabado sea el nombre de Dios. Pero no fue, hermano, el ángel del Señor a hablarle. ¿Por qué no fue el ángel del Señor? Porque no es trabajo de los ángeles predicarle a la gente de Cristo, es trabajo de nosotros. Entonces, cuando nosotros no hablamos del evangelio a la gente, si nosotros a veces oramos: Señor, ponle a mi hijo que vaya. Señor, háblale de ti. Dice el Señor: no.
tú háblale de mí. Porque por eso alguien te habló a ti de mí. Y yo creo que hubiera sido más facilito, el ángel va, se brinca a Felipe y va directamente al eunuco. Y fíjese, hermano, cómo el Señor no hace acepción de persona. Este era un hombre de grande autoridad. Mucha gente dice así: no, es que cuando el Señor saca a un cholo de la calle es para hablarle a los cholos. No es cierto, hermano. Yo fui pandillero y yo no le hablo a los pandilleros casi. Yo le hablo de todo la gente. He hablado con jueces, con abogados, con policías, con detectives, con psiquiatras, psicólogos, policías del Army, de todo, hermano. Gente de grande autoridad. Pero el Señor, hermano, necesita que usted y yo hablemos de Él. El eunuco iba leyendo y entendió o no entendió. No entendió, hermano. Necesita que alguien le explique. Y como decía el apóstol Pablo, cómo podrán creer si no hay quien les predique? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la mayoría del cristiano, hermano, predica de su doctrina y de sus creencias, pero no de Cristo? La mayoría de nosotros, hermanos, somos, sin darnos cuenta, nos hacemos contendosos. Porque predicamos lo que creemos de cómo debemos comportarnos, de qué debemos de usar, qué no debemos de usar, qué debemos de celebrar, qué debemos no celebrar, todo eso, pero no predicamos a Jesucristo. ¿Y de qué me sirve a mí predicarle a una persona todo lo que yo no hago y todo lo que yo hago si la persona nunca acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? De nada. El eunuco ese, si usted no sabía, hermano, ese eunuco en esos tiempos era etíope, traían aretes por todos lados, se vestían raro, parecían hasta mujer. Este hombre no fue y le dijo, es más, no le habló ni del sábado, porque fue a Jerusalén a adorar, o sea que aguardaba el sábado allá. No le dijo que todos los tesoros era vanidad. Le fue y predicó a Jesús. Solamente. Y el Señor tuvo la oportunidad de hacerlo Él mismo. Pero no es trabajo de Jesucristo, ni de los ángeles, hermano, predicar a Cristo Jesús, sino suyo y mío. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no manda ángeles a hablar a la gente, hermano. Nunca va a mandar ángeles a hablarle a la gente de Cristo. Dios manda siervos y siervas. Escúcheme aquí, dispuestos a ir. Dispuestos a ir. Dispuestos a hablarle a la gente del Señor. La mayoría de nosotros estamos más seguros que vamos al cielo porque nos congregamos, porque leemos, porque oramos, porque no andamos de locos, porque no traemos aretes, porque nos vestimos prudentemente, porque no echamos mentiras, porque diezmamos, ofrendamos, que porque Cristo murió por nosotros. Y por eso estamos en contiendas con otros. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿usted por qué se va a ir al cielo? O porque Cristo murió por mí, hermanos. No porque no peca, no, porque Cristo murió por mí. Y como yo creo que Cristo murió por mí, busco del Señor para no ofender a mi Señor, porque Él me ha limpiado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ve qué fácil es el evangelio, hermano? Es facilito hablarle a la gente de Jesucristo. Así de sencillo. Ya cuando esa persona acepte a Cristo, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con él. ¿Recuerda quién es el que da el crecimiento? Dios. Le voy a hablar de otra persona, gloria a Cristo Jesús. Ahí también en Hechos 9, no se me duerma. En Hechos 9, hermano, habla de Saulo. Mire primero cómo Dios mandó
a Felipe hablar a un hombre de gran autoridad. Ahora el Señor usa a otro hombre para hablarle a un hombre religioso, religioso, hermanos, bien religioso, celoso de las cosas del Señor. Amén. Usted conoce la historia de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia y dice, hermanos, la palabra del Señor, que cuando Saulo iba en camino a Damasco, se le apareció una luz y mire lo que dice y en el 19:3, y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente, o sea, de repente, le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Escúcheme aquí, hermano. Ananías lo usó Dios para predicarle a un religioso. Y lo único que sabemos de Ananías, hermano, de este hombre, es que cuando el Señor le habló en visión a Ananías, ¿sabe lo que le dijo ahí en el 9:10? Mire, dice, y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. O sea, estoy dispuesto para lo que tú me necesites. Heme aquí. Es lo único. Ya después de él no se oyó nada de Ananías, hermano. Nada se oyó de Ananías. Alabado sea el nombre del Señor. Ananías, hermano, fue el que le predicó a Pablo, no Cristo. Cristo no le dijo todo, hermano. Le dijo, levántate y se te dirá lo que debes de hacer. Cristo se le apareció en el camino, pero Cristo le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Cristo pudo haberle dicho fácilmente, yo morí por tus pecados, si me recibes vas a recibir el don del Espíritu Santo. Cristo, hermano, se le apareció, Cristo lo estorbó, así como Cristo puede estorbar a mucha gente, pero Cristo no le va a hablar de su salvación a ninguna persona. El Señor, hermano, va a buscar siervos y siervas que estén dispuestos, que digan, heme aquí, Señor, yo le hablo de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿no cree usted, hermano, que Cristo hubiera podido decirle a Pablo cómo ser salvo? Si Él es la salvación. Nomás le dice, ¿por qué me persigues? Es duro, Pablo, pegarte contra un aguijón. Si sabe que es un aguijón, lo de la avispa. La avispa tiene un pico. Cuando le pica una avispa, el aguijón es lo que le pica. Y Cristo le estaba diciendo, Pablo, estás tratando de correr contra un aguijón, contra un pico. Es duro eso, ¿qué te pasa? Levántate, Pablo. Y se te va a decir qué tienes que hacer. El Señor Jesucristo, hermano, no le predicó la salvación. Cristo podía haberle predicado, pero Cristo usa sus siervos y sus siervas para predicar a Cristo Jesús. Escúcheme así. Yo nunca he prohibido, nunca he dicho que una mujer no puede predicar a Jesucristo. Dije que no debe de ser pastora, pero sí puede predicar a Jesucristo. Puede dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos a María y a las otras mujeres cuando fueron a la tumba de Jesús. Estaban los ángeles ahí, estaba Cristo y le dijo, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y al de ellos. Fueron y dieron testimonio de Cristo. Eso sí, hermano. No fueron los ángeles. Entonces, la mayoría de nosotros como iglesia estamos esperando de que Dios traiga las almas. No, hermano. Dios da el crecimiento.
Nosotros llevamos la semilla, otros lo riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Si usted y yo no hablamos de Cristo a la gente, hermano, no hay nada que pueda crecer en sus corazones. Y si usted, hermano amado, le digo en el amor del Señor, no le habla a la gente de Cristo, de lo que hizo Cristo, usted no lo cree. No lo cree, hermano amado, no lo cree, no lo cree, no lo cree. Usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede leer, usted puede venir a la iglesia y no creer en Cristo. Y no creer en Cristo. ¿Por qué dice eso, pastor? Pablo oraba, ayunaba, iba a la iglesia y no creía en Cristo. No creía. Entonces, dice al salmista, lo que creí, hablé. Lo que creí, hablé. Entonces, si nosotros creemos que Cristo murió por el pecador, nosotros lo hablamos. Y sabe, hermano, ¿por qué la mayoría de nosotros no hablamos de Jesucristo? No hablamos de Jesucristo porque no tenemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos nuestra fe en nuestra asistencia, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro ayuno, en nuestra oración, en nuestra vestimenta, pero no en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, no se me duerma. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a hablar de uno más, ahí en el mismo Hechos 9, mire, en el 9:17, y Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, me ha enviado. Hermano, Cristo allá lo tenía. ¿Por qué no lo hizo Cristo? Porque Cristo lo necesita a usted y a mí. Familiares suyos, hermano, leen la Escritura y no la entienden. Hábleles de Jesucristo. Hábleles lo que Cristo hizo por usted. No le hable de la doctrina. No le hable de que no puedes hacer esto, no puedes hacer. No le hable usted de eso. Porque, hermano, de nada sirve que una persona no celebre Halloween y no tenga a Cristo. ¿De qué sirve? Pero si una persona tiene a Cristo y celebra Halloween, ¿sabe quién se va a encargar de decirle que eso es malo? El Espíritu Santo. Usted y yo no podemos. Lo único que nosotros podemos llevarle es a Cristo. En el Señor. Mira, Cristo murió por ti. Ananías dice, mira, me ha enviado el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y acabamos con Pedro. Pedro. Todos lo conocemos a Pedro. Amén, hermanos. Todos conocemos quién era Pedro. Pedro era un hombre, hermano, atrevido, dependiente de sí mismo. Tenía una seguridad falsa, pero que se convirtió al Señor, de corazón, de verdad. Ahora, ahí mismo, en Hechos 10, le voy a contar la historia rápidamente de Cornelio. Ahora escúcheme aquí. Primero Dios mandó a Felipe a predicarle a un hombre con gran autoridad. Y luego mandó a Ananías a predicarle a un religioso. A un religioso. Hermano, nosotros podemos ser ese religioso. Sin darnos cuenta, caímos en una religiosidad que confiamos en todo lo que hacemos, pero no en Cristo. Hermano, si su enfoque y el mío no es predicarle a la gente de Jesucristo, examínese si su confianza está en Cristo o en su lectura, en su oración, en su ayuno, en su asistencia o en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sea cuidadoso, porque el corazón es engañoso. Porque usted puede decir,
yo confío tanto en Cristo que yo no siento que me tengo que congregar. No, hermano, esa es mentira, porque Cristo dijo que no nos olvidemos de congregarnos. Entonces usted está haciendo su propio Cristo. Yo creo tanto en Cristo que no creo que tenga que orar y ayunar. Tenga cuidado, porque Cristo dijo que es necesario orar y ayunar. ¿Se está entendiendo? Entonces tenemos que ser cuidadosos porque la carne y nuestros pensamientos nos engañan. Pero ahora vamos a hablar de Pedro. Dice la Escritura en el Hechos 10, hermano. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Mire aquí, era piadoso y temeroso con toda su casa, hermano. Y sin embargo, escúcheme bien, hermano amado, sin Cristo no se podía ir al cielo. Si usted algún día se pregunta, pastor, mi comadre es muy buena y teme mucho a Dios, ¿usted cree que se va a ir al cielo? No, hermano, se va a ir al infierno y usted tiene que hablarle de Jesucristo. Su papá, su mamá, no, hermano, no se va a ir al cielo, y se lo digo porque la Escritura lo dice. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermano amado, ¿cuándo ha visto usted a un cristiano que toda su casa sean temerosos de Dios? Este hombre tenía esas cualidades. Nuestros hijos ni temerosos de nosotros son a veces, menos de Dios, que no lo ven. Si nosotros viéramos a ese hombre aquí, con toda su casa temerosa, sus hijos bien metidos con Dios, orando y ayunando, y no conociéramos de Cristo, lo pusiéramos de pastor, porque es el candidato perfecto, temeroso de Dios con todo su casa, toda. Era piadoso y temeroso. Si sabe que es piadoso, era dadivoso, tenía mucha misericordia. Y dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ay, qué pastorazo tuviéramos aquí, hermano. Pastorazo que tuviéramos. Lo miráramos y se imagina mi hijo Daniel y Giseo bien metidos con Dios, yo y mi esposa oradores, ayunadores, y hermano, pero sin Cristo, ¿de qué sirve? Pero Dios ve eso. Dios lo ve, hermano, y dice la palabra, este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, al ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándole tuvo miedo y le dijo, tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Mire ahora, no dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué es, Señor? Si ves de la diferencia, heme aquí, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. ¿Alguna vez se le apareció a usted un ángel, hermano amado, que le diga, tus oraciones y tus ayunos y tus ofrendas y tus comidas las he mirado en el cielo? Pues a este hombre sí. Y sin embargo, no iba para el cielo, pero Dios lo miraba. Y dice, hermano, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre a Pedro. Hermano, estaba el ángel del Señor allí. El ángel del Señor, hermano amado, pudo haberle hablado. Y en el 19 dice, usted conoce la historia de que Pedro subió a la azotea a orar. ¿A qué, hermanos? A orar. Y en el 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, porque tuvo una visión de animales que venían 1, 2, 3 veces, y el Señor le dijo, come. Dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Dice, lo que el Señor ha limpiado no llames inmundo. 3 veces vio esa visión. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu de Dios
Amén. El Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Tuvo la visión con 3 cosas y 3 hombres le buscaban. Le dijo, levántate pues y desciende. No dudes ir con ellos porque los he enviado yo. Entonces Pedro fue, y si leemos más adelante, y en el 25, y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mire lo que hizo este hombre, porque este hombre era tan temeroso de Dios, hermano, y piadoso, que honraba a los hombres de Dios, tanto que se postraba. ¿Nunca ha visto usted a los católicos, hermano, cómo se postran delante de sus sacerdotitos? Ese es un temor, esa es una reverencia ignorante, pero a veces, hermano, la tienen bien ellos. Y nosotros empezamos a contendar con ellos acerca de sus estatuas en vez de dejarles saber de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mírenme lo que dice en el 26. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Soy un ser humano como tú, Cornelio. Y luego dice en el otro, permítame que me decirle a dónde. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, en el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora estaba yo en ayuno, y a la hora 9 yo oraba en mi casa, y aquí un varón se puso delante de mí en vestiduras resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tu limosna ha venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Te hablará. Dice, así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Y luego dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. ¿Y qué le había encomendado Dios? Predicar el evangelio. Si ve, hermano, de que estaba el ángel, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó? El ángel no le fue a predicar. En el 40 dice, estaba hablando, dice, a este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y mire lo que dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. De que todos los que creyeren en él, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y lo dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. Hermano, si Felipe, si Ananías y Pedro no hubieran ido a estos hombres no hubieran podido llegar a Cristo. Quizás de otra forma, pero se ha preguntado usted, hermano, cuánta gente no ha venido a Cristo porque usted o yo no le hemos hablado de él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si usted no habla de Cristo, hermano, cuando usted esté orando delante del Señor, sea honesto con él. Y dígale así, Señor, porque si yo digo que creo en ti, no hablo de ti a la gente? Hablo de lo que yo hago, hablo de las doctrinas, hablo de la iglesia, hablo de esto, hablo de lo que dijo el pastor, hablo de una enseñanza que dijo el pastor. Pero ¿por qué no les hablo de ti a la gente? ¿Será que no creo, Señor? Hermano amado, mire, escúcheme así. Cuando el Señor lo confronte con algo así, no trate de buscar una justificación por qué no lo hace. Porque puede haber 1000. Le voy a decir una. No, es que todo tiene su tiempo bajo el cielo.
Otra, no, es que la gente no se presta. Otra, no, es que lo que pasa es de que a nadie se le puede forzar a Cristo. Otra, es que no tengo tiempo. Otra, es que no conozco bien la enseñanza yo. Otra, es que lo que pasa es de que yo no soy pastor. Otra, yo no tengo el llamado. Otra, no he orado lo suficiente. Otra, no ando muy bien delante del Señor. Hay muchas excusas que podemos sacar. Otra, en mi trabajo no me dejan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí ve la necesidad que tiene el Señor de nosotros, hermanos? Yo no sé si usted lo vio o lo entendió, pero Cristo no va a venir a predicarle a las almas, hermano. El Espíritu Santo, hermano, los ángeles no van a venir. Pedro, Pablo y Juan no van a venir, ellos ya vinieron, ya hicieron su trabajo. Ese es trabajo suyo y mío. Cristo cumplió su responsabilidad en morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Ahora es nuestro trabajo creerlo y hablarlo. Si usted no lo habla, hermano amado, si usted no habla que Cristo murió por usted, no hay semilla en el corazón de la persona. Y si no hay semilla, aunque haga riego, hermano, no va a crecer nada. Y si no hay semilla y no hay riego, Dios no puede dar crecimiento en esa alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria a Cristo, hermano. Dele gloria al Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie la iglesia y demos gracias al Señor. Alabado sea el nombre tuyo, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, mi Padre. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, no que vayas tú, Señor, a predicar por nosotros, sino que nos ayudes, Señor, a nosotros predicar de tu Hijo Jesús. Sabemos que eres tú, Señor, el que dará convicción de pecado a través de nuestros labios, Señor. Señor, si no andamos en perfección delante de ti, Padre, ayúdanos a mejorar nuestro camino contigo, Señor. Pero aún así, Señor, predicarle a la gente, Señor, de que tu Hijo murió por nosotros, de que resucitó al tercer día, Señor. Ayúdanos a no entrar en contiendas, ni en religiones, ni en sábados, ni en domingos, ni en nada de eso, Señor, sino solamente enfocarnos en la necesidad de hablarles de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, crucificado, Señor, y resucitado, glorificado y sentado a la diestra tuya, mi Padre, para salvación de todo ese que cree, Señor. Ayúdanos a predicarle al que tenga autoridad, al que sea religioso, Señor, y fanático, y al que sea piadoso y temeroso, pero que no te tenga, Señor. También hablarles de esa salvación tan grande, Señor Santo, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo puede haber. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Dele gloria a Dios, hermano. Que Dios me lo bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Despídase de su hermano y su hermana.